Entonces, en un circuito en paralelo, identificamos los elementos. Fuente de voltaje de 20 voltios. Resistencia, una de 5 ohmios y una de 10 ohmios. La corriente que pasa por la fuente de voltaje va a llegar a este punto, ¿de acuerdo? Y se va a dividir en una corriente 1 y una corriente 2. Ese punto de conexión se le conoce como nodo, ¿de acuerdo? El nodo de conexión. Entonces, una vez que llega a ese nodo, las corrientes se dividen en la corriente 1 y la corriente 2. Para hallar el cuadro de potencias, lo primero que debo hacer es reducir ese circuito. Le reduzco. Al momento que reduzco ese circuito, me queda una sola resistencia. Esta resistencia va a ser la resistencia equivalente. La fuente de voltaje de más o menos 20 voltios no se mueve. Pero esta resistencia equivalente en paralelo se le halla así. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 5, que es la primera, más 1 sobre 10, que en este caso sería la segunda. 1 sobre resistencia equivalente es igual. Máximo común divisor me parece que es el 10. 10 para 5 a 2. 2 por 1, 2. 10 para 10 a 1. 1 por 1, 1. Suma de fracciones, ¿no? Suma de fracciones, nada más. 1 sobre resistencia equivalente es igual. 2 más 1, 3 décimos. Pero yo tengo ahí 1 sobre resistencia equivalente. Entonces yo tengo que dar la vuelta a eso. Doy la vuelta. Y me queda que la resistencia equivalente es igual a 10 sobre 3. Tenga la bondad, ¿cuánto es 10 sobre 3? ¿Cuánto le salió? 3.33. 3,33. Con dos decimales, eso se va al infinito, ¿no? Sí. Pongámosle 3,33 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Por lo tanto, este circuito tiene una resistencia de 3,33 ohmios. Con esa resistencia equivalente yo hallo la corriente. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje es de 20 voltios. Sería 20 sobre 3,33. ¿Cuánto me da esa división, por favor? 20 sobre 3,33. 6,00. 6,00, listo. 6. ¿Les parece? Si le pongo solo Sí. 6. Se aproxima, ¿no? Se aproxima a 6, porque dice 6,00 y 2 ceros. Entonces, prácticamente la corriente es de 6 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, esa corriente, la corriente de la fuente llega con 6 amperios. Pero al momento que llegan los 6 amperios hacia el nodo, que está en la parte superior, se dividen esos 6 amperios. Una parte va por I1 y una parte va por I2. ¿Cómo sé en qué magnitud van? Entonces, I1 va a ser igual al voltaje sobre 5. I2 va a ser igual al voltaje sobre 10. I1, si nos damos cuenta, es la corriente que transita por la resistencia de 5 ohmios. Está clara. I2 es la corriente que transita por la resistencia de 10 ohmios. Está clara. Pero el voltaje. Resulta que en un circuito en paralelo, todos los elementos tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, el voltaje es de 20. Entonces, aquí tendrá 20 y acá también tendrá 20. ¿De acuerdo? Por ser un circuito en paralelo. Entonces, I1 es igual a los 20 voltios sobre 5. Tenga la bondad, ¿cuánto es 20 sobre 5? 4. 4. I1 equivale a 4 amperios. I2, la misma lógica, como es una resistencia en paralelo, también tiene un voltaje de 20. 20 sobre 10. 2. 2 amperios. Y si sumamos, fíjese, los 4 amperios de acá y los 2 amperios de acá nos dan los 6 amperios. ¿Qué significa? Que los 6 amperios que llegaron a este punto, voy a poner aquí 6 amperios, se dividieron.
acá bajaron 4 amperios, fíjese, mientras que acá bajaron solamente 2 amperios. ¿Por qué? Si toman en cuenta, ahí en la resistencia de 5 bajó 4 amperios, porque hay menos resistencia. Entonces, como hay menos resistencia, puede pasar mayor corriente. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Ahora vamos a hacer el cuadro de potencias. Repito, para el cuadro de potencias yo tengo que encontrar los elementos. La fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. La fuente de voltaje no tiene resistencia. Como puede observar, la fuente de voltaje no hay ninguna resistencia. Le pongo solo una línea. No hay nada. 0, si es que quisiéramos poner. R1, 5. R2, 10. Las corrientes. Por la fuente de voltaje pasa IF. La IF vale 6 amperios. Por la resistencia 5 ohmios pasa I1. I1 vale 4 amperios. Por la resistencia 2 pasa I2. I2 vale 2 amperios. El voltaje, como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para cada uno de los elementos, por lo tanto todos valen 20. Y la potencia. Como hallo potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje 20, corriente 6, 20 por 6, 120. 20 por 4, 80. 20 por 2, 40. Sumo las potencias de los elementos pasivos, que sería 80 y 40, y me da 120. Si cuadra con la potencia del elemento activo, el ejercicio está correcto.